Bien, amigos, continuamos con el día y tenemos dos invitados especiales. Vamos primero con el sociólogo Juan Miguel Pérez para tratar el gran tema de hoy, los cambios en el Ministerio Público, que son cambios profundos en la justicia dominicana. Muy buenos días, Juan Miguel. Buenos días, don Uchi, y a todos los que nos escuchan por ahí. Bueno, Muy buenos el días. país ha amanecido hoy con 40 fiscales anticorrupción nombrados y con dos procuradores adjuntos que se han caracterizado por su responsabilidad. Al frente del PEPCA, Wilson Camacho, y al frente de la Dirección de Persecución, Jenny Berenice Reynoso. Como jurista, ¿qué significa esto para la justicia y para la sociedad dominicana? Como sociólogo. Bueno, como un sociólogo, exactamente. Yo como jurista, como sociólogo. Sí. Bueno, en primer lugar, esto parte de un contexto muy específico, que es la voluntad expresada por el pueblo dominicano en las urnas el pasado 5 de julio. El mandato fue claro. Nosotros solemos ver a los gobernantes como los que inician la acción, pero en realidad la acción la inició este pueblo que se expresó de manera contundente, de las pocas oportunidades que tiene el sistema político dominicano para que la gente se exprese y participe, pues lo hizo de una manera rotunda, con un mandato claro a las nuevas autoridades de cumplir con las leyes, de terminar el reino de la impunidad, para que la injusticia social que está vinculada a esa impunidad pueda tener un fin o al menos ser reducida a su mínima expresión. Eso implica que el pueblo dominicano, que sigue atento a que ese mandato se cumpla, cambió. Ahora lo que falta es que las autoridades acaten ese cambio. Y evidentemente que este anuncio pues da pruebas, da unas primeras pruebas de que vamos en la dirección correcta, de que se está estableciendo como política de Estado y como prioridad dentro del Ministerio Público la persecución de la justicia, la obtención de justicia por vía de por medio del debido proceso, es decir, con el rigor no solamente a nivel de las personas que se están involucrando, de las calidades, también de los recursos humanos que van a apoyar, y también, por supuesto, el anuncio de que eso va a estar muy físicamente, la propia Procuradora General de la República, pues da un claro indicio de que algo de ruptura se está produciendo en cuanto a lo que ha sido históricamente las deficientes políticas de persecución del crimen administrativo en este país. Tú hablas, Juan Miguel, del papel de la ciudadanía en el proceso electoral anterior y en la elección de este nuevo gobierno con una propuesta de lucha anticorrupción, contra la impunidad. Y recordemos además el papel de la ciudadanía en materia de movilización ciudadana con Marcha Verde y otros movimientos demandando lucha contra la impunidad. En estos momentos en el que se dan paso hacia la independencia, el fortalecimiento del Ministerio Público, ¿cuál debe seguir siendo el rol de la ciudadanía y sus organizaciones en este tema tan relevante para la institucionalidad en la República Dominicana? Sí, fíjate, las autoridades dominicanas recién electas tienen que tener muy claro que llegaron ahí por gracia y mandato de un pueblo que se movilizó por años desde aquellas cadenas humanas famosas contra el crimen ocasionado al arquitecto David Rodríguez en la OISOE, luego vino Marcha Verde, Cero Impunidad, Justicia Fiscal y finalmente la Plaza de la Bandera, los cacerolazos. El pueblo está alerta, el pueblo, las crisis llevan a los pueblos a evolucionar su conciencia, a madurar su actitud ante la cosa pública, y eso es lo que ha ocurrido en este país.
Recordemos que esta república se ha levantado bajo los escombros de una institucionalidad malograda por la impunidad de un Consejo de Estado en el año 62 por Trujillo, que comenzó a hacer y deshacer en el plano de la corrupción administrativa, que luego vino un golpe de Estado que quedó impune, que luego vino el fusilamiento de unos héroes, hoy héroes y mártires de la República en Manaclas, eso quedó impune. Las diferentes manifestaciones de corrupción, aquellos llamados Austin, la exoneración a grandes emporios que, por cierto, se adjudicaron de manera ilícita parte del patrimonio que Trujillo había secuestrado de todos los dominicanos, que también ellos se lo adjudicaron de manera ilícita, eso quedó impune. Aquí hubo una invasión norteamericana que quedó impune, aquí hubo crímenes de Estado, bandas paramilitares en los años de Balaguer que quedaron impunes. Aquí el 84 quedó impune la masacre de Estado que se perpetró en este país. Aquí se desapareció a un profesor universitario a plena luz del día en el año 94 y eso todavía está impune. Los crímenes de corrupción de lesa patria han quedado impunes y solamente tenemos que tomar los reportes del periodismo serio de este país, Alicia Ortega, Nuria Piera, para hacer un inventario de todas esas cosas que el pueblo dominicano está esperando de que se salde por las vías correctas, con el rigor debido que el Parque Jurídico Nacional puede proveer, pero que finalmente haya la voluntad política para que las leyes finalmente sean universales. Porque en este país el grave problema es que las leyes solamente penalizan a los pobres, no los protegen. Y parte de esa desprotección es la impunidad de los de arriba, sea en el sector público, sea en el sector privado. Y nosotros estamos confiados de que esta nueva gestión al frente de la Procuraduría, que tiene a alguien que está comprometido históricamente precisamente con ese pasado de lucha por las libertades civiles, los derechos fundamentales, pero sobre todo también con la institucionalidad de un Estado democrático, puedan finalmente tener causa en este contexto. Nombrar a Jenny Berenice Reynoso y a Wilson Camacho al frente de 40 fiscales anticorrupción parece una medicina o una operación para extirpar el vicio de la corrupción, pero parece también una vacuna para los propios servidores públicos de ahora. ¿Tú qué crees? Bueno, fíjate, en sociología, el padre de la sociología, Emilio Durkheim, decía, y debo abrir paréntesis, Wilson Camacho fue hace unos años, un par de años, mi estudiante de sociología en la Universidad Autónoma. Él está a punto de concluir precisamente la carrera de sociología. Y en una de esas clases analizábamos lo que decía Durkheim de la función social del crimen. Es decir, el crimen cumple una función si las instituciones que reaccionan a ellas reaccionan de manera adecuada, porque la reacción a un crimen que puede ocurrir en cualquier parte del mundo es precisamente lo que marca el campo de lo tolerable y lo intolerable en una sociedad. Es decir, primero estremece y si se reacciona con justicia, pues va poco a poco educando a la gente de lo permisible y lo no permisible en una sociedad. Y por eso es tan importante, es fundamental que haya justicia en este país para que nosotros, las autoridades y todos, podamos luego entonces exigirle a esos muchachos de los barrios que puedan acatar la autoridad, que puedan acatar, por ejemplo, el toque de queda, porque eso es lo que le da legitimidad, la universalidad de los derechos y su aplicación. Entonces, esto es un claro mensaje. La sociedad vive de ritos, de símbolos, y sin duda alguna, esos símbolos tienen que tener pruebas fehacientes de hecho. Decía un gran intelectual europeo que el amor no existe, lo que existen son pruebas de amor. Pues en este caso, la justicia puede ser algo abstracto hasta que no haya el cumplimiento de la ley a través de aplicaciones concretas, a través de condenas específicas, que reitero, no son ni revanchismo ni festinaciones, sino que sean con el debido proceso, pero que finalmente haya justicia en este país es fundamental. Yo creo que con la situación que tenemos nosotros actualmente, de un año escolar muy difícil de llevar a cabo por las situaciones de la crisis sanitaria que tenemos, acciones de este tipo, sin duda que compensan con creces, no un año escolar, no, varios años escolares, si realmente llegamos a lo que el pueblo dominicano busca y procura, que es de sentido común además, que es justicia, porque eso es un acto de educación popular,
de devolverle credibilidad a las instituciones, traerle esperanza y confianza en la gente, que se reanude un diálogo democrático entre el Estado dominicano y la gente que desconfía, y con mucha razón, de sus preceptos. En distintos indicadores internacionales, okay. Sí, antes, Uchi, sí. En distintos indicadores internacionales decía, República Dominicana sigue apareciendo como un país donde la percepción de corrupción es alto, los niveles de corrupción y la percepción de impunidad sigue siendo alto. Ocupamos primeros lugares en el índice de percepción de la corrupción, de transparencia internacional, en el índice de competitividad mundial cuando mide los temas institucionales. Es decir, estamos lamentablemente con estas estadísticas negativas que nos colocan en comparación con otros países como uno de los países con mayores niveles de corrupción. ¿Qué explicación se puede dar a este fenómeno de la corrupción en la República Dominicana? ¿Cuáles entiendes tú son las causas fundamentales que habría que atender? Porque si bien es cierto que el tema de la persecución y la sanción es importante, hay otros aspectos que necesariamente tienen que ser atendidos. Se ha hablado en distintas oportunidades de que la corrupción es sistémica, de que la corrupción es cultural, de que hay problemas serios con la institucionalidad, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas causas que tienen que ser atendidas y erradicadas en la República Dominicana de este flagelo? Bueno, precisamente la poca respuesta democrática de las instituciones. Y esto forma parte de cómo ha sido capturado el Estado por las élites, y en una especie de transacción, de negociación entre esas élites políticas y económicas y entre partidos, pues se ha establecido una cultura de la permisividad e incluso de la premiación de precisamente lo que debe ser penalizado, es decir, una transfusión de roles y de funciones de las instituciones. Por eso no le podemos pedir mucho al pueblo dominicano, que no ha tenido lo que ha esperado de parte de esas instituciones. Entonces, por eso se va reproduciendo, recrudeciendo, y finalmente tenemos un país que tiene autoridades con poca legitimidad, y esa poca legitimidad de parte de las autoridades es la que hace que lamentablemente la gente salga a la calle con el cuchillo en la boca a buscárselas, porque lamentablemente las vías ordinarias por donde puede la gente canalizar y construir una vida decente, una vida digna, han sido cerradas, han sido pateadas, mientras al lado, o sea, la inequidad social, que es ese acto de injusticia mediante el cual unos tienen privilegios y otros son privados de lo que deberían ser sus derechos, es precisamente lo que ha lacerado el corazón de la gente, y fue precisamente lo que motivó que una maquinaria tan poderosa como la del Partido de la Liberación Dominicana en el poder haya sido derrotada en las urnas, en las calles, en las redes, por la gente, porque eso lo tienen que tener muy presente las nuevas autoridades. Llegaron ahí por la gente, nadie tenía la posibilidad de poder vencer esa maquinaria que no fuese la voluntad de resistencia de todo un pueblo. Y yo creo que esa voluntad debe ser honrada. Ese fue el mandato político que se le dio, y ahora esperamos que las instituciones puedan, de acuerdo a las leyes de la República, poder actuar en consecuencia. Bueno, pues Juan muchas Miguel, gracias, Juan Miguel, por estos sí. juicios. Dime, ¿tú todavía quieres preguntar algo más, Javier? Oh, pero sí, quedan algunas preguntitas. Pues dale, ahí. Dale Sí, sin duda significa un paso importantísimo de avance el fortalecer el Ministerio Público, integrando personas no solo capaces, sino personas íntegras y con una trayectoria bastante reconocidas en el país. Y esos pasos lo hemos comenzado a ver con esta decisión tomada ayer por la Procuradora General de la República. Sin embargo, que esto es muy importante, parecería ser que
que sería insuficiente si no se toman en cuenta otros aspectos que vendrían a constituir como un sistema más integral de combate, de persecución y de sanción de la corrupción en la República Dominicana. Y solo te pongo dos ejemplos de aspectos que vendrían o tendrían que venir a complementar este sistema, que es el tema de órganos de control realmente independientes y fortalecidos, que lamentablemente no lo tenemos en la República Dominicana, y por otro lado un poder judicial, una justicia que sea capaz de establecer las sanciones que merecen aquellos que incurren en actos de corrupción. ¿Cómo ves tú estos distintos aspectos en materia de la persecución de la corrupción en la República Dominicana? Sí, precisamente. Yo pienso que aquí este proceso no se reduce únicamente al parque institucional que tenemos. Esto tiene que ensancharse desde un punto de vista democrático. Aquí debe existir una reforma urgente de la vida pública en este país para que la gente tenga más vías por donde conversar con sus representantes, designados o electos, para que esa presión social pueda estar encima de las personas que deberían hacer justicia, no de manera medalaganaria, siguiendo los procesos. De ahí la gran importancia de que la presión social se mantenga, de que puedan existir esos canales de diálogo sobre las necesidades que tiene la gente. Y una de ellas es que acabe el fin de la impunidad. Por eso, por ejemplo, el Poder Legislativo tiene una función de control, tiene una función que puede incurrir y apoyar estos esfuerzos públicos porque finalmente se haga justicia en este país. Y finalmente, yo creo que también ahí está la diferencia de quien va a su función, aún algo tan delicado como la procuración de justicia, con una conciencia clara de del ejercicio republicano, de lo que se espera de su accionar, porque sin duda alguna se van a enfrentar a grandes intereses que han estado ahí, que son aquellos que han lamentablemente impedido que aquí haya justicia, tanto del sector encumbrado desde el punto de vista político como privado también. Pero hoy estamos muy confiados de que al frente de la Procuraduría General de la República, como yo decía anteriormente, existe una persona, un espíritu comprometido con esa historia que nos precede, y que es lo que le dará precisamente esa disciplina moral, esa tenacidad institucional para poder aguantar los embates que seguramente vienen, pero que estamos también confiados de que serán debidamente y cortésmente, como ya hemos visto en el pasado, pues puesto a un lado para que aquí prevalezca el sentido de justicia, ese sentido de justicia que todos esperamos. ¿Tú crees que bueno, así es, pueda hacerse lo que se hizo a la caída de la dictadura con una comisión de recuperación de bienes que recuperó incluso las empresas con las que se formó la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE? Desde que se ubiquen las debidas responsabilidades, se establezcan las debidas culpas de estos delitos, con Miriam Germán en la Procuraduría General de la República, no tengo la menor duda de que esa recuperación del patrimonio enajenado por los malhechores que así pudieron haber incurrido en ello, tendrá incluso una consecuencia mayor todavía que la del 62, porque recordemos que aquí esta transición democrática precisamente la impunidad la ha malogrado y desde entonces andamos gateando, balbuceando una democracia que todavía no puede llamarse completamente así, porque en una democracia donde no hay aplicación universal de derechos, pues sencillamente no existe tales rasgos democráticos. Y lamentablemente, como decía en un primer momento, en nuestro país las leyes de la República han servido esencialmente para castigar a los pobres y para proteger a los privilegiados. Y creemos que este ha llegado al fin para que eso sea así. Desde el momento en que eso se realice, pues comenzaremos a llamar realmente democracia a este régimen político. Bien, pues muchas gracias. Bueno, pues te agradecemos, Juan Miguel. Gracias por tu participación.
y tus interesantes reflexiones sobre este tema de la corrupción y esa perspectiva más abarcadora en el sentido de que la corrupción tiene distintas patas, tiene una dimensión en el área de la administración pública, pero también hay que entenderla como corrupción privada y una corrupción privada que ha incidido significativamente en la manera en cómo desde el Estado se manejan los asuntos públicos. Hay una relación estrecha entre la corrupción administrativa y la corrupción privada. Vamos a hacer una pausa ahora y cuando regresemos vamos a continuar con este importantísimo tema y nos acompañará el abogado Cristóbal Rodríguez para seguir viendo el significado de esta decisión tomada ayer por la Procuraduría General de la República de designar nuevos fiscales en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. No se vayan, volvemos en breve.